Tiene la palabra la congresista Úrsula Letona. Gracias, presidente. Presidente, me pide una interrupción el congresista de Belaunde. ¿La segunda? Congresista de Belaunde, ¿tiene la interrupción? Gracias, presidente. Yo pido disculpas a la representación nacional por interrumpir este debate, pero tengo que hacer una denuncia. La oficina de prensa del Congreso ha lanzado una nota absolutamente injuriosa y difamante con el objetivo de dañar el trabajo que viene haciendo la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales de Menores de Edad en Organizaciones que presido. El día de hoy, la comisión, con la presencia de colegas de distintas bancadas, se dio cuenta de un pedido para que se me retire de una investigación. Una de las personas que ha dado su testimonio no quería que yo siguiera investigando uno de estos casos. Este pedido fue rechazado por unanimidad en la comisión. ¿Qué es lo que dice la oficina de prensa del Congreso? La Comisión Investigadora de Abuso Sexual contra Menores de Edad en Organizaciones desestimó por unanimidad incluir en la investigación al congresista Alberto de Belaunde. Nota que ahora está circulando en todos los medios y queda como si yo fuera... ¿Segunda interrupción? Segunda interrupción. Como si yo fuese una persona que está siendo acusada de abuso sexual de menores, lo cual es absolutamente inaceptable, más viniendo de la oficina de prensa del Congreso. Yo quiero saber exactamente quién es la persona que ha sacado esta nota, evidentemente que se rectifique de manera pública y que sea sancionado, porque esto es absolutamente inaceptable. Gracias, presidente. Congresista de Belaunde, el área de comunicaciones del Congreso tiene 82 trabajadores, 52 nombrados. Yo me comprometo con usted en mañana solicitar un informe al respecto y obviamente aplicar las sanciones que corresponden a quien ha cometido este terrible error. Congresista Letona, puede continuar. Gracias, presidente. Presidente, yo en primer lugar quisiera saludar el trabajo que se ha desarrollado al interior de la Comisión de Defensa del Consumidor bajo la presidencia del congresista Miguel Ángel Elías, que hoy está de cumpleaños y está aquí acompañándonos, porque creo que este trabajo nos ha permitido evidenciar cómo sucedió en la Comisión de Economía, las veces que he podido asistir, que quienes presentamos un proyecto de ley que pretenda regular las fusiones en nuestro país, tenemos clarísimo que las fusiones per se no son malas. Lo que corresponde es que el Estado peruano verifique o establezca mecanismos que nos permitan verificar si estas fusiones afectan o no el mercado y cuál es el impacto de las mismas en el mercado. Voy a recordar que el capítulo económico de nuestra Constitución establece una economía social de mercado y en ese contexto, lógicamente, las empresas tienen un fin que es ganar dinero y las fusiones buscan la eficiencia de las empresas, pero como contraparte nos toca a los legisladores y al Estado peruano en general verificar que esta eficiencia que buscan válidamente las empresas no afecte el mercado. Cuando fui presidenta de la Comisión de Seguimiento de la OCDE, comisión que solicité la conformación, viajamos una delegación a París y una de las entrevistas con el gerente legal de la OCDE para ellos era increíble que con la economía sana que tiene el Estado peruano no tengamos una ley de fusiones, presidente. Y efectivamente hay una recomendación del programa País en el cual se recomienda al Estado peruano establecer esta regulación. Yo quisiera hacer énfasis en dos aspectos que ambas comisiones han coincidido y que en aras del consenso se ha establecido en este dictamen. El primer tema es el tema referido a la SBS. Las funciones que ha venido desarrollando la SBS en el sistema financiero y el éxito del trabajo de la SBS en este sistema. Yo entiendo que hay gente que cuestiona el sistema de banca y seguros por temas ideológicos y por ellos más o menos préstame plata pero regálame los intereses. Yo no voy a entrar al tema de fondo, creo que no toque en este debate, pero la SBS tiene un sistema que ha funcionado hasta el día de hoy y que los legisladores hemos ponderado como un sistema que se encargue de verificar
las operaciones dentro del mercado financiero. Pero cuando esas operaciones impacten en el mercado, la función del Indecopi será elevar el informe correspondiente. Ambos organismos emitirán la resolución correspondiente y se validará o no la fusión. Y creo que este es un punto bien importante y es una experiencia que se ha recogido en la región. Y finalmente, presidente, y creo que es un compromiso que lo asumimos en la Comisión de Defensa del Consumidor, y entiendo que la congresista Arauz, desde su comisión y en su condición de vicepresidenta de la República, debe impulsar. El Indecopi necesita que nosotros habilitemos recursos para que finalmente pueda asumir estas competencias. Escuchamos en la Comisión de Defensa del Consumidor al presidente del Indecopi hablar de la necesidad de una dirección especializada con profesionales especializados, y que si no había un incremento en las partidas presupuestales que le permitan conseguir talento experimentado en este tema, no iba a ser posible implementar la ley de fusiones a través del Indecopi. Entonces yo sí quiero hacer un llamado a los colegas, a la Comisión de Presupuesto, al congresista Alcalá y a cada uno de los colegas que hemos estado viendo este tema, que juntos hagamos una gestión política para que se considere una asignación presupuestal adicional al PIA del Indecopi, al presupuesto inicial de apertura, o al PIA, al presupuesto modificado, para que se asignen los recursos necesarios para poder implementar esta ley y contar con un control efectivo a la brevedad. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Manuel Dagmer. Estamos discutiendo no uno, sino dos proyectos de ley. Este proyecto de ley sobre fusiones está vinculado al otro proyecto de ley sobre la elusión. Son ambos proyectos de una sola política económica ante una circunstancia determinada del país. ¿Cuál es la circunstancia del país? Estamos al borde de una crisis muy fuerte de la economía, porque se ha concentrado la economía, porque los que están invirtiendo para ferrocarriles son españoles o son chinos, los que están invirtiendo en la minería son capital extranjero de varias partes, pero con un objetivo específico: sacar la minería fuera del Perú y no dejar en el Perú mucho. Los que están invirtiendo en los bancos son los especuladores bancarios que tienen el control de los bancos. Y en el Perú, lo que hay en estas propias normas, no están buscando generar una base económica propia de la nación, sea del Estado, la propiedad del subsuelo, sea del Estado los ahorros, sea de los propios nacionales, sino están buscando generar las condiciones de un mercado manejados por grandes grupos económicos. Lo que están haciendo con estas normas es darle a grandes grupos económicos el control de los recursos del Perú, y a las instituciones están subordinadas. ¿Qué significa esta institución, por ejemplo, planteada para fusiones y adquisiciones empresariales? Ya desde el artículo 2 dice: siempre que produzcan efectos en todo o en parte del territorio nacional, en el umbral de sus actividades, aun cuando dicho acto se haya originado en el extranjero. O sea, ya de entrada dice que puede ser principalmente además, ¿qué bancos nacionales funcionan con plata propia? Bueno, los que han usado las AFP para sacar plata a la gente, pero en general están crecientemente funcionando con crédito del extranjero y manejándolos dentro del Perú, sacando sus recursos de la manera como lo manejan en el Perú. Y si seguimos con el resto de la propuesta, para no ir a la última que veremos al final, es que la propuesta nos plantea cosas bien concretas. Vamos a ir al tema de las fusiones con la concentración empresarial. ¿Quién hace la concentración empresarial? La concentración empresarial lo que va a hacer es generar monopolios. No va a ser una concentración competitiva, va a ser una concentración de monopolios. Ya tenemos los monopolios que manejan la televisión y el espectro radioeléctrico, ¿o no? Son 3 o 4 grandes grupos, la mayoría básicamente extranjeros. Ya tenemos los monopolios que prácticamente manejan los principales bancos del Perú. Hay unos bancos nacionales que todavía son nacionales de nombre, de apellido o de remembranza, pero básicamente están manejados con los préstamos extranjeros. Ya tenemos monopolios que son los que manejan la inversión minera. Cuando dicen vamos a hacer con esta norma que también se beneficie a los otros sectores económicos,
¿Cuál va a ser la vinculación con la Amazonía? La vinculación con la Amazonía son los grandes grupos que están exportando madera y que están invirtiendo y que quieren justamente arrasar con la Amazonía para exportar madera. ¿Cuál es la relación con el mar? La relación con el mar son los grandes grupos que exportan afuera nuestro pescado y con la justa comemos aquí lo que queda de reserva. ¿Cuál es la exportación? ¿Cuál es la relación con la agricultura? Con la agricultura es limitadísima. No, aquí no hay una política de afirmar una base nacional, sea en el recurso, sea en los actores, sea en las organizaciones, sino darle a Indecopi a ver que haga lo que pueda. ¿Y cómo es que va a hacer Indecopi lo que pueda? Inclusive Indecopi va a ver, el organismo que tiene que ver con estas posibilidades, hará algo. Uno dice, bueno, ¿qué podrá hacer para controlar las fusiones? No tiene nada que hacer para controlar las fusiones. No tiene normas obligatorias. Va a ser un órgano de registro. Va a ser el invitado en la fiesta a poner la norma que otros acuerdan. ¿Y acuerdan en función de qué? De comprar barato para vender caro. Las mineras que van a agarrar todo el sur del Perú, van a agarrar toda la minería del Perú, van a destruir la agricultura, van a acabar con las posibilidades que tenemos de agricultura, ganadería y tradición cultural y civilizatoria. ¿Qué van a hacer? Van a dar el dinero, van a tener dinero de esas empresas, ¿y el Perú qué va a quedar? ¿Qué va a quedar del Perú después de 15 años? Después de 10 años. ¿Qué va a quedar en la selva después de que arrase con los bosques? ¿Qué va a quedar en buena parte del país? Inclusive dicen que los micro y pequeños empresarios, que son la base no son la base de la economía nacional, circula la economía nacional, pero aquellos que crecen un poquito, que se pueden fusionar, se fusionarán. ¿Y quién los va a manejar? Los bancos que le van a dar crédito a la tasa de interés que le están dando. El Banco de la Nación está prohibido dar crédito a los micro y pequeños empresarios y los bancos privados le dan un crédito usurero. Y los que compran en los mercados compran a una tasa de interés cada vez creciente en contra. Entonces, esta propuesta lo que dice es, vamos a darle a los bancos para que ellos manejen en base a su vinculación con el capital extranjero, porque no es dinero solamente propio, en base a esa vinculación, el control de los recursos extranjeros, no para reinvertirlos en el Perú, no para hacer industria en el Perú, no para hacer otro tipo de agricultura en el Perú, sino para poder sacar la plata afuera. Y les autorizan a hacer lo que la norma elusiva le va a garantizar aún más. Esto es, que no solamente son empresas nacionales, sino también empresas con asentamiento en el exterior. Son empresas que su plata está colocada en los grandes movimientos financieros mundiales y por lo tanto el Perú no tiene nada que hacer respecto a poder controlar ese dinero. No son bancos nacionales, son dinero financiero internacional y dándole a este poder financiero internacional la capacidad de controlar el gas de camisea, la minería, la pesquería, la agricultura, la vida de los peruanos. Eso es una política de desarrollo del Perú. Es una política para consolidar nuestra base productiva, que la tenemos ciertamente, no. Es una política para mejorar las condiciones de vida de la población, tampoco. Es una política para beneficiar a quienes ahora son el poder financiero económico del Perú, al cual dentro de poco le van a dar la norma elusiva para que deje de pagar 50.000 millones de soles crecientemente de todo lo que va ganando. Porque esa es la norma que se viene después, es la norma complementaria a esta política de darle el control de la economía a unos cuantos grandes bancos o grupos económicos a través de esta posibilidad de capturar todo, porque no hay norma. Inclusive el organismo al cual le dicen que puede dar las cosas ni siquiera tiene capacidad de actuación, casi es un registro. Convierten al que va a decir, bueno, tú vas a ser nacional, cuánto extranjero, lo convierten en un registro, no tiene capacidad de decidir, de actuar, de poder imponer una norma nacional, no tiene, pierde soberanía en cualquier cosa. Esa política es la política que requiere el Perú. ¿O acaso el Perú no tiene las condiciones de decirle, señores, ustedes vengan a invertir en estas condiciones? Señores, ustedes tienen tal tasa de interés que pagar. Señores, ustedes van a trabajar de tal manera. Señores, ustedes no pueden hacer lo que están haciendo en los préstamos que dan en los bancos. Señores, ustedes no pueden hacer esta importación o no pueden hacer esto que hace que traen un dinero de afuera y que cobran más alto la tasa de interés y sacan el dinero afuera y no dejan en el Perú nada. Estas empresas que vienen y reinvierten en el Perú sus ganancias, no, sus ganancias las reinvierten fuera. Y aquí en el Perú lo que queda es la miseria, la precariedad. Ese es el salto económico que nos lleva al suicidio nacional.
Es el salto económico que la política neoliberal quiere aplicar ahora y que está en condiciones políticas, cree, de poder aplicarlo ya ahora, en este momento, Para que concluya, por favor. Por la debilidad del propio gobierno, por la crisis de nuestro empresariado, comprometido con Odebrecht hasta el cuello, con los clubes de la construcción y con todos ellos, con todas las debilidades que tiene nuestra clase empresarial, pero que existe y que podría trabajar de otra forma, con todos nuestros grupos emergentes, de cooperativistas, de agrarios, de sectores urbanos, que están trabajando, que no tienen crédito, ni apoyo, ni tecnología. Vamos a tener un país de parias, manejado por un capital fusionado. Ciertamente habrán autoridades nacionales, entre comillas, que le van a dar el papel. Congresista, para que concluya, por favor. Y yo quiero concluir, señor presidente, diciendo de que no es casual por eso que el artículo que empieza, el artículo segundo dice ámbito de aplicación de la ley y se refiere al umbral previsto en el artículo 5 y 6, los cuales pueden realizarse dentro o fuera del país, siempre que produzcan efectos en todo o en parte del territorio nacional, aun cuando dicho acto se haya producido en el extranjero, subrayado. Y esa misma condición fuera del Perú, fuera de la soberanía nacional, es lo que está en la otra ley que se va a discutir, no sé si ahora, o la próxima semana, o el próximo día, pues la otra ley que es la entrega del país. Bueno, señor presidente, esta norma que se quiere aprobar es nefasta para la nación, es contraria a los intereses de la patria, es una norma de exacerbado neoliberalismo llevado al extremo de la entrega a los capitales que son dominantes en el sector bancario, que lo que quieren hacer es llevarse dentro de los próximos años el oro, el cobre, la minería, la pesca, la agricultura y dejar al Perú en un país empobrecido, limitado, saqueado y destruido. Creo que esa perspectiva no es la que corresponde al Perú. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos González. Gracias, presidente. Me pide la congresista Marisa Glave la interrupción, por favor. Congresista Glave, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que sí hay varias diferencias entre el dictamen de la Comisión de Economía y la Comisión de Defensa del Consumidor. De hecho, el párrafo que leí anteriormente no está en el dictamen de la Comisión de Economía, pero tampoco está, y si quisieras una explicación, el 16.5. El 16.5 señala que en la aplicación de los literales 1, 2 y 3, en todos, no solamente en la parte excepcional, la opinión de Indecopi no es vinculante. Entonces sí quisiera una aclaración sobre ese punto, presidente, porque entonces pareciera que puede opinar pero no opina frente a los demás temas. Hay una redacción que tal vez hay algún error en la redacción, quisiera creer eso, pero en todo caso sí tener claridad, presidente, porque en el 16.5, el informe que elabora Indecopi, para los puntos 16.1, 16.2 y 16.3 no es vinculante, presidente. Muchas gracias, congresista. Puede continuar, congresista. Gracias, presidente. Muchas gracias. En primer lugar, quería felicitar a Mercedes, a Jorge, a Miguel, a Úrsula Letona, quienes hemos compartido el honor de poder presentar este proyecto de ley. Y a cuantos, como ya lo dijo Jorge del Castillo, el congresista Jorge del Castillo, felicitar a todas las personas de la academia, a los estudios de abogados, los organismos reguladores y a tanta gente que ha colaborado y también evidentemente hemos recibido muchísimas críticas, ¿no? Pero todos esos aportes han sumado para presentar este ansiado ley de control previo de operaciones de concentración económica. En relación a lo que decía el congresista Damer, solamente quiero, si usted me lo permite, con todo respeto, decirle algo, ¿no? Dice en el capítulo 3, concentraciones autorizadas. Artículo 7, análisis de las operaciones de concentración económica. Y en el punto 7.3c dice, no autorizar la operación cuando los agentes económicos solicitantes no demuestren la existencia de deficiencias económicas que compensen los efectos de la posible restricción significativa de la competencia y no sea posible establecer condiciones destinadas a evitar o mitigar los posibles efectos que pudieran derivarse de la operación de concentración económica. Acá está este candado que se ha podido lograr durante más de un año de debate. Yo, señor presidente, voy a votar a favor de esta concentración, de este proyecto de ley, de este dictamen, porque brevemente quisiera manifestar
que la gran mayoría de países en el mundo cuenta ya con una ley de control de fusiones empresariales. La misma, señor presidente, que no busca obstaculizar las fusiones empresariales, sino que busca proteger posibles concentraciones que pongan en riesgo a los consumidores. Quería hacer un paréntesis nada más. El tema del papel higiénico, el tema de la concentración en el tema de pollos, que demoró más o menos 10 años, el tema que está investigando Indecopi del tema de las medicinas. O sea, sin ley ya ha habido este tipo de problemas de las concentraciones. Ciertamente las fusiones empresariales producen menores costos y mayor eficiencia para los empresarios, lo cual podría traducirse en un mayor beneficio para los consumidores. Si bien es cierto, como he escuchado atentamente a las personas que han intervenido, hoy en Indecopi tiene las herramientas para poder sancionar a las empresas por concertación de precios, se ha podido comprobar que esta concertación ha sido difícil de demostrar. Ello precisamente podría ocurrir, en este caso, la subida de precios. Si una sola empresa o un grupo pequeño controla la totalidad de un mercado, entonces, señor presidente, el control previo de fusiones viene a ser una herramienta muy útil para evitar este tipo de abusos. La OCDE, como me han dicho, como muy bien han expresado los señores congresistas, recomienda que exista un control previo de fusiones. Tan es así que solamente Cuba, Guatemala y nosotros, los peruanos, no contamos con dicha norma. En todos los países desarrollados o en vías de desarrollo, este control de fusiones existe, porque tiene muy en claro que la protección al consumidor debe primar por encima de los beneficios económicos de los empresarios. Para algunos críticos, como expresaba al principio, el proceso de control realizado podría durar hasta un año. Sin embargo, si ustedes revisan el artículo 21 del dictamen sobre el procedimiento aplicable, se puede advertir que el plazo es mucho menor, pues no tiene una duración tan amplia. Señor presidente, para terminar, respecto a los umbrales, estos, desde mi punto de vista, se van a ir perfeccionando en la medida que se pone en práctica la norma. Lo importante, señor presidente, es aprobar el control previo de fusiones, pues este es un gran paso hacia la consolidación económica de nuestro país y nos va a permitir seguir trabajando con miras a nuestra incorporación a los países de la OCDE. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Tucto. Gracias, presidente. Nosotros no estamos en contra de esta ley, presidente. Es más, queremos una ley que sea efectiva, una ley que regule de verdad y que no sea una ley, que no sea una letra muerta, que no sea una farsa. A mí me gustaría que se tome en cuenta, presidente, el dictamen de la Comisión de Economía de octubre del año pasado, donde era un poco más efectivo con las empresas, ¿no? Tanto en los límites a las fusiones, así como las sanciones pecuniarias de las mismas. A mí me gustaría, y ahí solicito, presidente, que se podría ver un cuarto intermedio, algunos los buenos elementos en este proyecto de ley. Específicamente en un aspecto de el umbral para el control previo de concentraciones económicas. El congresista Vitocho lo ha dicho en horas pasadas. Por ejemplo, en cuanto a la suma de valor de ventas o ingresos brutos anuales de las empresas involucradas que pretenden concentrarse, el presente dictamen está proponiendo igual o superior a 118.000 unidades impositivas tributarias, que más o menos sería un monto de 495.000 millones, si está el cálculo exacto. Entonces, él ha propuesto la mitad. Nosotros hemos propuesto el año pasado, a través del congresista Arana, 100.000 unidades impositivas tributarias. Aquí lo proponen 118.000. Pero lo cierto es, presidente, que cuando mayor es el monto, entonces menos empresas se pueden controlar. Y cuando menor es el monto, yo creo que cierto número de empresas pueden controlarse. Entonces, ¿para qué queremos una ley que es letra muerta o una ley pues donde no sirve? Solamente para que los inversionistas vean y digan, muy bien, en el Perú hay una ley de control de fusiones y ese es un requisito para poder acceder más adelante a la OCDE. Pero queremos una ley efectiva, una ley pues, que se pueda efectivizar en el campo. Entonces, me gustaría, presidente, que pueda verse eso en un cuarto intermedio,
si así lo desean los que han planteado esta ley, y que nuestra bancada pueda pues colocar, digamos, los mejores elementos de esa ley del año pasado que se ha visto en la Comisión de Economía en este presente dictamen. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Reati. Gracias, presidente. Quiero reconocer evidentemente la labor que han tenido las dos comisiones y una comisión especial como para entender este tema. Si bien es cierto, es un tema recurrente en muchos países, se dio justamente un debate muy importante en los Estados Unidos el siglo pasado, cuando se aplicó la primera vez la ley antimonopolio, ¿no? Y cuando se aplicó esto, y después se modificó con la ley Clayton, y la discusión en el Congreso era, debemos de regular, porque de lo contrario, la concentración económica en pocas manos iban a perjudicar peor, iban a distorsionar peor el mercado, porque estos con mucho dinero lo que hacían es comprar políticos, comprar partidos, comprar todos, y se distorsionaba la democracia. Y al distorsionar la democracia ya perdía sentido de la competencia y el libre mercado. Por lo tanto decidieron regular. Mire, cuando se privatizó el mercado eléctrico en el Perú, sobre todo en las distribuidoras, Electrolima se partió en dos, lo que se llamaba Luz del Sur y el del Norte. Y tal es la casualidad, imagínense, porque no existe según legislación, que ahora en él una de las empresas generadoras a gas es acusado de falsear sus declaraciones de costo marginal al COES. ¿Qué ocurrió con ello? Encareciendo los recibos de energía eléctrica de todos los peruanos. Ellos quieren comprar a Luz del Sur, que ya se va, quieren comprar una participación importante para asegurarse que el 60% del mercado regulado, es decir, una sola empresa tendría el 60% del mercado regulado en lo que es el consumo eléctrico. Entonces, la ley lo va a permitir, no hay ninguna ley que diga que no, por más que digan que en la ley de la eléctrica está regulado que no puede haber monopolios, pero sí puede adquirir a través de una fusión, sí puede adquirir a través de la compra y venta. Lo mismo pasa en otras empresas que pueden comprar lo que quieran, porque tampoco hay una limitación a la integración horizontal y vertical. En el Perú pueden hacer lo que quieran. Y como pueden hacer todo lo que quieran, evidentemente hay una concentración de pocas manos del mercado nacional. Cuando uno le pregunta a Indecopi, oye, ¿por qué hay tanta concentración de bancos? Ellos dicen, no, ese no es mi problema, el problema es de la Superintendencia de Banca y Seguros. Y cuando la Superintendencia de Banca y Seguros tú le preguntas, oye, ¿por qué hay poca concentración de bancos? ¿Por qué el Perú tiene de tener 15 bancos, tiene ahora 11 bancos? ¿Y por qué siendo Chile, tu competencia más directa, tiene 27 bancos? ¿Por qué? Porque simplemente, presidente, los famosos estudios del mercado, los grandes estudios de abogados, trabajan para ellos. Trabajan para la superintendencia, para los grandes bancos, no te dejan competir. Y es verdad. O sea, se han cargado el Perú de la mejor manera. Y eso no se puede permitir. Si bien es cierto este proyecto de ley, como dicen los que han participado en la elaboración de este proyecto, es un avance importante, ojalá que sea mucho más fuerte. Porque de lo contrario, en el umbral, dice, el umbral es 110.000, 120.000, 150.000 unidades impositivas tributarias. Una sola empresa pasa esa cantidad de ventas a nivel del año. E incluso en algunas revistas económicas especializadas, cuando hablaban, por ejemplo, de la cerveza, decían, oh, sorpresa, hay un mercado que está concentrado con más del 90 y tantos % del mercado, con una sola empresa, y dicen que la cerveza ha bajado. Que la cerveza es más barata ahora que hace 10 años atrás. Que por lo tanto en el corto plazo ha demostrado que la concentración es buena y no mala. Entonces yo no creo esto, de verdad. Yo no creo esto, eso es imposible. Así que hay que tener mucho cuidado. Para los que son eternamente liberales, que yo lo soy pero no tan eternamente,
Creo que la competencia es bueno, pero la concentración es absolutamente peor que cualquier cosa que pueda existir en todo el mundo. Muchas gracias, presidente.